El mayor punto de venta que tienen los dividendos como forma de seguridad financiera es su fiabilidad. La mayoría de las personas no quieren invertir en valores financieros porque son reacios al riesgo, y la imprevisibilidad del mercado puede ser desalentadora para los inversores primerizos. Invertir en dividendos asegurará que no tengas que invertir mucho dinero en efectivo y esperar mucho tiempo para ver algún rendimiento. En cambio, lo que obtendrás es un flujo constante de ingresos. No solo esto, sino que los ingresos que recibas pueden ser reinvertidos en el mercado, y gradualmente puedes construir una cartera de diferentes inversiones para asegurarte de que no eres susceptible a las fluctuaciones del mercado. Las empresas en las que invertirás también son aquellas con modelos de negocio establecidos y altamente efectivos y probados, que aseguran que la empresa será capaz de superar los tiempos difíciles, incluso en una recesión. Se trata de organizaciones que suelen llevar a cabo sus negocios en todo el mundo, y muchas de estas empresas que pagan dividendos también tienen el potencial de aumentar tus dividendos cada año. Si investigas un poco, podrás cuantificar el aumento constante de los dividendos que estas empresas han dado a sus inversores. También es importante recordar que cuando se comienza a invertir, hay que asegurarse de tener algún conocimiento básico de la inversión y del funcionamiento del mercado, así como de conocer su terminología. Este audiolibro te explicará la idea básica que hay detrás de los dividendos, los valores financieros, los mercados, la terminología y los procedimientos para establecer su estructura de inversión. También veremos las estrategias avanzadas de inversión de dividendos para maximizar los beneficios de sus inversiones utilizando diferentes técnicas, trucos y consejos. Este audiolibro tiene como objetivo familiarizarte con el mundo de la inversión en el mercado de valores y explica cómo es un mundo en sí mismo, y por lo tanto sigue sus propias reglas. Una vez que se obtiene la esencia básica de estos mercados, solo hay que aprender cómo los dividendos pueden jugar un papel fundamental en su cartera de inversiones. Capítulo 1. Inversión de dividendos. La inversión en acciones de dividendos puede ser correcta si se busca una inversión que proporcione un ingreso regular. Las empresas que pagan dividendos distribuyen regularmente un porcentaje de sus beneficios a los inversores. Además, muchas acciones de dividendos en los Estados Unidos pagan a los inversores una cantidad fija cada trimestre, mientras que otras compañías aumentan sus pagos con el tiempo. Algunas compañías pagan dividendos, otras no. Hay varias razones por las que una empresa puede optar por pasar algunos de sus beneficios como dividendos, y otro conjunto de razones por las que algunas empresas prefieren no emitir dividendos y en su lugar utilizar todos los beneficios para el crecimiento. Para una compañía estable con ganancias regulares que no requiere reinversiones, el pago de dividendos puede ser una buena idea porque muchos inversores ven el pago de dividendos como un indicador de la fortaleza de la empresa. También es una señal de que la compañía tiene proyecciones positivas de ganancias en el futuro, lo que hace que las acciones sean más atractivas. Recuerda, la mayor demanda de acciones de una compañía impulsará su precio. Muchos inversores buscan un ingreso estable vinculado a los dividendos, por lo que es más probable que compren las acciones de la empresa. Por otra parte, algunas empresas optan por no emitir dividendos por las siguientes razones. Las empresas nuevas que están creciendo rápidamente no emitirán dividendos porque necesitan invertir tanto como sea posible en su crecimiento. Las empresas establecidas también optan por no emitir dividendos si sus directores creen que harán un mejor trabajo al aumentar el precio de sus acciones mediante la reinversión. Algunas empresas suspenden temporalmente los dividendos para iniciar un nuevo proyecto, comprar otra empresa o recomprar algunas de sus acciones. Las empresas que optan por reinvertir todos sus beneficios, en lugar de emitir dividendos, también pueden pensar en el gran costo de la emisión de nuevas acciones. Para evitar recaudar fondos a través de este canal, deciden quedarse con los beneficios. La decisión de empezar a pagar dividendos o de aumentar la tasa de dividendo actual es una decisión comercial enorme. Las empresas que de repente cancelen o incluso reduzcan su actual pago de dividendos podrían ser vistas desfavorablemente, y el precio de las acciones podría disminuir como resultado. Las compañías estadounidenses que históricamente decidieron no pagar dividendos incluyen Tesla, Amazon, Alphabet y Facebook. Un dividendo es un pago en efectivo emitido a los accionistas de una compañía, pero hay diferentes tipos de dividendos, algunos de los cuales no implican el pago de efectivo a los accionistas. A continuación, se presentan los diferentes tipos de dividendos. La mayoría de los dividendos se consideran como dividendos en efectivo en forma de transferencia electrónica o cheque. El valor del dividendo en efectivo se transferirá de la empresa a los accionistas, en lugar de que estos lo utilicen para su crecimiento u operaciones.
Otro efecto del dividendo en efectivo es que los receptores de los dividendos en efectivo deben pagar impuestos sobre el valor de distribución, lo que puede reducir su monto final. Sin embargo, los dividendos en efectivo pueden ser beneficiosos para los inversores porque les proporcionarán ingresos pasivos regulares sobre su inversión, así como la posible apreciación de su inversión de capital. Algunas de estas compañías que pagan dividendos en efectivo incluyen KFC, Texas Instruments, Lowe's y Colgate. Una empresa puede decidir emitir un dividendo en acciones a sus accionistas. La mayoría de los dividendos en acciones son acciones comunes. Cuando una empresa emite menos del 25% del número total de acciones en circulación, entonces la transacción se considera como dividendos en acciones. Por otra parte, la transacción se considera como un fraccionamiento de acciones si es en una proporción mayor de las acciones en circulación. Si una empresa decide emitir un dividendo del 5% de las acciones, aumentará el número de acciones en un 5%. Si es accionista de esta compañía, tendrá derecho a una acción por cada 20 acciones que posea, mientras que 1.000.000 de acciones le darán 50.000 acciones adicionales. Sin embargo, esto no aumenta el valor de la compañía. Si el precio de las acciones de una compañía está a $10 por acción, el valor de la compañía será de $10 millones. Después de la emisión del dividendo en acciones, el valor de la compañía seguirá siendo el mismo, pero el precio será menor a $9,50 debido a la liquidación del dividendo en acciones. Una de las principales ventajas de un dividendo en acciones es que tendrás la posibilidad de elegir. Puedes retener tus acciones y apostar que la empresa utilizará el efectivo para aumentar el precio de sus acciones, o puedes optar por vender algunas de tus acciones para convertirlas en efectivo. Dividendo en efectivo versus dividendo en acciones. El dividendo en efectivo parece una mejor opción si quiere una recompensa automática por colocar tus inversiones en empresas específicas. Pero esto no siempre es cierto. Es mejor para el accionista y la empresa elegir los dividendos de las acciones al menos una vez al año. Un dividendo en acciones es tan útil como el dinero en efectivo, con la ventaja adicional de no tener que pagar impuestos al recibirlo. Una de las principales razones para emitir dividendos en acciones, en lugar de dividendos en efectivo, podría ser que al hacerlo, una empresa y sus accionistas pueden establecer una conexión más fuerte con los inversores que adquieren más de la empresa con las acciones adicionales. Siempre que no se combinen con una opción en efectivo, los dividendos de las acciones se consideran superiores a los dividendos en efectivo para algunos inversores. Sin embargo, sigo prefiriendo los dividendos en efectivo, porque con un dividendo en efectivo tengo la opción de reinvertir mi dividendo para comprar más acciones en la empresa, gastar mis ingresos por dividendos, o puedo tomar los ingresos por dividendos y comprar acciones en otra empresa más rentable. Los dividendos liquidativos se emiten cuando el consejo de administración de una empresa decide devolver el capital originalmente pagado por los accionistas como dividendo. Este suele ser un indicador negativo porque a menudo se paga antes de que la empresa cierre. Las empresas que emiten dividendos de liquidación pueden optar por pagar la factura en una o varias cuotas. Las compañías estadounidenses están obligadas a emitir un formulario a todos sus accionistas que contiene toda la información sobre el pago. Incluso con varios beneficios fiscales, la liquidación de los dividendos puede no ser suficiente para cubrir la inversión inicial, ya que la calidad fundamental de la empresa puede haberse desplomado considerablemente. Los dividendos del guión son emitidos por compañías que no tienen suficientes fondos para emitir dividendos a corto plazo. Este tipo de dividendo es un pagaré para pagar a los accionistas en una fecha determinada. El pagaré crea un documento por pagar y puede o no incluir intereses. Las empresas pueden optar por emitir el dividendo no monetario como alternativa al pago en acciones o en efectivo. Este tipo de dividendo de propiedad puede ser acciones de una organización subsidiaria o cualquier activo físico que la compañía posea, como bienes inmuebles, equipos o inventarios. Los dividendos de los bienes se registran al valor de mercado del activo distribuido. Los inversores pueden optar por mantener el activo para posibles ganancias de capital, pero esto suele ser para una perspectiva a largo plazo, especialmente con los dividendos de bienes inmuebles. Esta forma de esquema de pago es menos común en comparación con el sistema de dividendos en efectivo o en acciones. Desde una perspectiva corporativa, los dividendos de propiedad podrían ser distribuidos si la empresa principal no tiene suficiente dinero en efectivo a mano para distribuir los pagos significativos o no quiere diluir su posición de acciones existentes. Aunque se consideren dividendos no monetarios, los dividendos de propiedad siguen teniendo un valor monetario. ¿Cómo pagan dividendos las empresas? Las empresas suelen pagar dividendos en forma de cheque,
pero algunas también emiten dividendos como opciones de compra de acciones. El proceso normal para el pago de dividendos es un cheque que a menudo se envía a los accionistas, pero en el mundo de hoy, si inviertes a través de una agencia de corredores de bolsa en línea, obtendrás tu dividendo depositado en tu cuenta. Por otra parte, algunas empresas emiten acciones adicionales equivalentes al importe del pago de dividendos. Esta alternativa se conoce como reinversión de dividendos y a menudo se ofrece como una opción de pago de dividendos por parte de los fondos de inversión y las empresas individuales. Tenga en cuenta que los dividendos son ingresos imponibles, independientemente de la forma en que los haya recibido. Los planes de reinversión de dividendos o DRIPs proporcionan varios beneficios a los inversores. Si quieres simplemente añadir a tu actual participación en el capital con cualquier fondo añadido de los pagos de dividendos, un plan puede simplificar el proceso en lugar de obtener el pago de dividendos en forma monetaria y luego utilizar el dinero para comprar más acciones. Los planes de reinversión internos a menudo están libres de comisiones porque no hay que pagar comisiones de corretaje. Esto lo hace atractivo para los pequeños inversores porque las comisiones son proporcionalmente mayores para compras de acciones más pequeñas. Una novedad interesante es que muchas de las firmas de corretaje actuales ya no cobran una comisión por la compra o venta de acciones, dándole dinero extra para comprar aún más acciones. Otra ventaja de un plan de reinversión es que algunas empresas ofrecen a los accionistas la oportunidad de comprar acciones adicionales en efectivo a un precio más bajo. La reducción del precio puede ir entre el 1 y el 10%, además del beneficio adicional de la exención de los honorarios del corredor. Así, puede comprar más acciones a un precio reducido sobre los inversionistas que compran acciones en efectivo a través de los honorarios del corredor. ¿Cuándo esperar el pago de dividendos? Si una empresa decide emitir dividendos, se notifica a los accionistas mediante un comunicado de prensa, y la noticia también se comunicará a través de los principales servicios de cotización de acciones para facilitar la referencia. Tras el anuncio, se fijará un calendario o una fecha de registro, lo que significa que todos los accionistas en esa fecha tendrán derecho al pago. El día posterior a la fecha de registro se conoce como fecha ex, que se refiere a la fecha en que las acciones comienzan a cotizar ex dividendo. Por lo tanto, si adquiere acciones en una fecha anterior, no tendrá derecho al pago. Normalmente, la fecha de pago es 30 días después de la fecha de registro. Cuando llegue la fecha de pago, la compañía depositará los dividendos en la compañía fiduciaria de depósito, DTC. Los pagos son entonces distribuidos por la DTC a las compañías de corretaje en todo el mundo donde los accionistas tienen acciones de la compañía. A su vez, las empresas de corretaje depositarán los pagos en efectivo en las cuentas de sus clientes o procesarán los planes de reinversión según las instrucciones del accionista. Acciones preferentes versus acciones comunes. Los accionistas preferentes suelen tener prioridad a la hora de reclamar las ganancias y los activos de la empresa. Esto abarca la emisión de dividendos, en la que los accionistas preferentes son pagados antes que los accionistas ordinarios. Ventajas de la inversión de dividendos. Recibir dividendos puede ser visto como obtener un interés de tus ahorros bancarios. Puede ser bastante agradable, pero no proporciona la emoción de apostar por la subida y bajada de los precios de las acciones. A la gente le encanta la experiencia estimulante, especialmente cuando los precios están subiendo. Sin embargo, si eres un inversor conservador, las acciones con dividendos proporcionan varios beneficios sobre la inversión en acciones sin dividendos. La inversión de dividendos también es un proceso lento y constante de comprar constantemente más acciones de dividendos y reinvertir tus dividendos con el fin de aumentar tu riqueza. Capítulo 2. Directrices para la inversión de dividendos. Las inversiones de dividendos, como cualquier otro nicho, tienen sus propias reglas. Piense en estas reglas como atajos para evitar cometer errores comunes. Estas reglas están respaldadas por la investigación académica y los principios de algunos de los mayores inversores del mundo. No piense que estas reglas son infalibles, ya que siempre habrá una excepción. Sin embargo, es bueno integrar estas reglas en tus decisiones de inversión diarias. Siempre hay que ir a por la calidad. Un enfoque de inversión a largo plazo es una de las mejores ventajas que un inversor puede tener. Es una regla invertir en negocios que tengan estabilidad, ganancias y un historial probado de mostrar crecimiento. ¿Por qué deberías ir por un negocio mediocre, esperando que dé la vuelta, cuando puedes invertir en un negocio de alta calidad? Como regla financiera, deberías clasificar las acciones tanto por su historial de pago de dividendos como por su rendimiento fundamental. El principio de la negociación.
Tú quieres comprar las empresas cuando se negocian con un descuento, pero recuerda que cuanto mayor sea el rendimiento de los dividendos, no siempre significa que esto sea mejor. Si una empresa pasa por un mal momento, el precio de sus acciones podría caer, lo que aumentaría el rendimiento de los dividendos. Siempre es bueno hacer algunas investigaciones adicionales sobre por qué la rentabilidad de los dividendos de una empresa es alta, por encima del 5%. Además de esto, evite invertir en valores con precios excesivos. Solo debe tratar con acciones que coticen por debajo de un múltiplo de valoración histórica promedio de una década, que es el valor promedio de las acciones calculado sobre un periodo de 10 años. Siempre juega seguro y trata de evitar las empresas que pagan todos sus ingresos como dividendos a los accionistas, ya que esto significa que la empresa no tiene ningún margen de seguridad y los dividendos pueden reducirse en cualquier momento si la empresa tiene problemas financieros. Reinvierte tus dividendos. Esta es una regla que nunca debes romper. El poder de reinvertir tus dividendos no puede ser socavado. Poner tus dividendos de nuevo en funcionamiento puede hacer maravillas para tu cartera. ¿Qué más? Puedes hacer uso de los programas de reinversión, que a menudo te permiten reinvertir tus pagos automáticamente sin pagar una comisión. No haz de los dividendos tu única prioridad. Los dividendos son una parte indispensable de la inversión. Sin embargo, los dividendos no son la métrica todopoderosa a la que hay que atenerse. Los inversores deben prestar atención a los diferentes fundamentos que a menudo están en juego en las inversiones. Fundamentos como las ganancias, la deuda a corto y largo plazo, y los crecimientos de las ganancias son solo algunas de las métricas financieras a las que hay que prestar atención. Recuerda mirar más allá de los rendimientos de los dividendos y asegúrese de entender el patrón de crecimiento de la empresa y el modelo de negocio. Siempre hay que estar atento a los dividendos especiales. Una de las ventajas de las inversiones de dividendos es la capacidad de las empresas de iniciar el pago de un dividendo único. Cuando se buscan acciones para comprar, estos pagos de dividendos únicos a menudo engañan a los inversores. Durante los pagos de dividendos únicos, las acciones de una compañía pueden parecer más prometedoras de lo normal. Un buen ejemplo es Microsoft, que emitió un pago de dividendo único en 2004. Fue un fuerte contraste con los dividendos normales. Los dividendos normales de Microsoft variaban entre $0,3 y $0,5, mientras que los dividendos únicos eran de $3 por acción. Muchos recursos calculan el pago de dividendo único como un rendimiento anual. Si incluyéramos el pago de dividendos especiales, el rendimiento anual de Microsoft para 2004 habría sido del 13,78% en lugar del 0,38% de los dividendos normales. Como pueden ver, la cifra fue suficiente para confundir a los inversores que no habían comprobado y analizado las estadísticas de rendimiento. Usar el principio de supervivencia del más fuerte. Vende tus acciones cuando el pago de dividendos se reduzca o se acorte. Es así de simple. Las investigaciones realizadas entre 1972 y 2017 mostraron que las acciones que recortan o reducen el pago de sus dividendos tienen una recuperación del 0%. Si tus dividendos se reducen o se dejan de pagar, esto va en contra de los principios de generación de ingresos pasivos. Es lo contrario de lo que pretendemos. Cualquier empresa que reduce sus dividendos ha perdido potencialmente su ventaja competitiva. Por lo tanto, quieres reinvertir el producto de tu venta en una empresa de primera línea más rentable. Es muy importante recordar esta regla. No quieres enamorarte de una compañía porque usas sus productos diariamente o tienes un buen presentimiento sobre la compañía. Capítulo 3. Uso de los fondos para invertir. Una de las principales cosas que se requiere es que diversifiques tu cartera de inversiones. Esto se debe a que la diversificación le protege de las inevitables caídas que van a experimentar una o más acciones de su cartera. Así que, imagina que tienes una cartera con 5 acciones en ella. Si 2 de ellas se hunden, eso significa que has perdido una proporción sustancial de tu inversión. Por otra parte, si se tuvieran de 20 a 40 acciones y 2 se redujeran, se puede ver que las consecuencias generales para tu cartera se habrían minimizado. Tener una cartera ampliamente diversificada significa que la mayoría de tus inversiones saldrán intactas, y algunas de ellas crecerán más que otras, lo que compensará cualquier pérdida que puedas sufrir. Pero como mencionamos, hay un límite a lo que la mente humana puede manejar a menos que te conviertas en un inversionista profesional. La mayoría de los inversores no van a tener la capacidad de trabajar a tiempo completo en la gestión de tu cartera de acciones.
Y como también mencionamos, como resultado de esto, la mayoría de los expertos creen que tener tal vez 20 acciones es el máximo que un inversionista individual debe mantener en su cartera. Sin embargo, hay otra manera de enfocar la inversión. Esto es a través del uso de fondos. Hay dos tipos básicos de fondos que se pueden utilizar. Estos son los fondos mutuos y los fondos cotizados en bolsa. Nuestra preferencia es por los fondos cotizados por razones que se aclararán a medida que avancemos en el capítulo. Sin embargo, los fondos mutuos son lo primero, por lo que explicaremos el concepto de un fondo que utiliza fondos mutuos antes de llegar a los fondos cotizados. De cualquier manera, el principal beneficio de usar los fondos para invertir es que se obtiene una diversidad automática. Algunos fondos rastrean los principales índices bursátiles, pero hay todo tipo de fondos que rastrean todo, desde metales hasta bienes raíces y energía. Es totalmente posible construir una cartera bien diversificada que se centre en múltiples sectores de la economía y le dé inversiones en múltiples acciones. Por supuesto, mucha gente disfruta escogiendo acciones individuales para invertir. Pero una vez más, no hay escenarios opuestos cuando se trata de invertir. El hecho de que estés invirtiendo en fondos no significa que no puedas dedicar parte de tu dinero de inversión a elegir acciones individuales. La forma en que se establezca finalmente tu cartera será una elección personal. Cuando empecemos a mirar algunos de los fondos disponibles en el mercado bursátil, veremos que muchos de ellos son adecuados para alcanzar los objetivos que probablemente tengas en lo que se refiere a la inversión de dividendos. Por lo tanto, los detalles de cómo se establece tu cartera van a depender totalmente de ti. Algunas personas pueden optar por IR totalmente con los fondos, mientras que a otros no les gustará el estilo y se quedarán con la elección de acciones individuales. Pero existe la posibilidad de tener ambos en tu cartera de inversiones. Así que, puede decirse que dediques el 40% de tu cartera a acciones individuales y dediques el 60% a fondos cotizados de diversos tipos. O en su lugar, puedes dedicar el 70% en acciones individuales y el 30% a fondos cotizados. No hay una respuesta correcta a esta pregunta, y tendrás que decidir cómo establecer esto dependiendo de cuánto riesgo quieres poner en las acciones individuales o cuán averso al riesgo eres tú, y es más probable que elijas el tipo de fondo de inversión. Fondos mutuos. Entonces, ¿qué es un fondo? Imaginemos un inversor llamado Bob. Digamos que Bob tuvo una idea brillante cuando intentaba invertir en acciones. Se le ocurrió a Bob que una de las mejores maneras de invertir en el mercado sería invertir en las 500 empresas del S&P 500. Bob intenta hacer esto, comprando una acción a la vez. Muy pronto se dio cuenta de que para un inversor esto era simplemente una tarea imposible. No pudo conseguir el capital suficiente para hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la idea que se le ocurrió a Bob? Bob se dio cuenta de que podía acercarse a 10 de sus amigos y sugerirles que juntaran su dinero en un fondo. De esa manera, Bob tendría 10 veces más poder adquisitivo del que tendría por sí mismo. Digamos que los amigos de Bob ponen $1 millón cada uno para crear este fondo. Ahora, Bob tiene $11 millones, incluyendo su parte, para invertir en las 500 acciones que componen el S&P 500. A cambio de sus inversiones, Bob siguió el modelo de una compañía que emite acciones. Así que dividió los $11 millones en partes que llamó unidades. Era descuidado con su lenguaje, así que a veces las llamaba acciones pensando en el mercado de valores en general. Luego hizo que cada acción de la unidad valiera $100. Así que, para que sus amigos pusieran $1 millón, les dio 10,000 acciones en el fondo. Dijo que era mutuo, ya que el fondo fue creado para el beneficio de todos los inversores. Y así, Bob inventó el fondo de inversión. Cada noche, Bob compraba y vendía acciones para mantener el fondo lo más rentable posible. Bob comenzó a ser más sofisticado en su enfoque. Pensó que reequilibrando sus inversiones para enfatizar las acciones de crecimiento, podría hacer que su fondo creciera a un ritmo más rápido cada año, comparable al crecimiento del S&P 500. Para ser compensado por este trabajo extra que estaba haciendo, Bob cobró a sus inversores una pequeña comisión. Por supuesto, la historia es ficticia, pero te da una idea básica de lo que es un fondo de inversión. Es simplemente un fondo común de dinero recaudado de múltiples inversores. Por supuesto, un fondo de inversión real va a tener mucho más dinero que solo $10 millones. Pero el concepto es el mismo. Tipos de fondos mutuos. Los fondos de inversión no tienen que invertir en acciones. Hay muchos tipos de fondos de inversión. Los fondos de acciones son los tipos de fondos mutuos más comunes o conocidos.
Dentro de la categoría de los fondos de acciones, hay una amplia gama de opciones disponibles. Así, por ejemplo, se puede invertir en fondos mutuos que se centran solo en acciones de crecimiento. El objetivo de ese fondo sería obtener ganancias financieras mediante una apreciación de capital que superara la media del mercado. Otros fondos pueden especializarse en diferentes industrias, segmentos o sectores. Uno de los tipos de fondos de inversión más populares es el que sigue un índice del mercado de valores. Al igual que en nuestro ejemplo anterior, hay muchos fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa que rastrean el S&P 500. También se pueden encontrar fondos que siguen el promedio industrial del Dow Jones, el Nasdaq o el Russell 3000. Algunos fondos de inversión solo invierten en acciones que pagan dividendos. Pero como veremos más adelante, muchos tipos diferentes de fondos pagarán dividendos. Hay otros tipos de inversiones que pueden hacerse a través de fondos mutuos y utilizando fondos cotizados en bolsa. Por ejemplo, se puede invertir en un fondo de mercado monetario, que puede ser una mezcla de inversiones en bonos del gobierno de Estados Unidos, bonos municipales e inversiones bancarias. Los fondos mutuos de bonos invertirán en diferentes tipos de bonos corporativos. Estos pueden ser de mayor riesgo, pero pagan tasas de interés más altas. El riesgo para el inversor individual será relativamente bajo. Esto se debe a que cada fondo va a invertir en cientos o miles de valores individuales. Los fondos mutuos tienden a ser administrados profesionalmente. Un administrador de fondos va a elegir los valores que están en cada fondo. A medida que pasa el tiempo, el gestor del fondo puede comprar y vender acciones como considere oportuno para tratar de mantener la diversificación a un alto nivel. Algunas personas no quieren involucrarse demasiado en el mercado de valores. Por ejemplo, el fondo mutuo está gestionado profesionalmente. De la forma en que lo ven, pueden evitar involucrarse demasiado en la inversión. Por cualquier razón, pueden no querer participar activamente en la gestión de sus acciones y otras inversiones. Sin embargo, los fondos de inversión tienen muchos inconvenientes. Una de las desventajas es que esta gestión profesional tiene un precio. Muchos fondos mutuos cobran un gran número de comisiones que pueden sumarse con el tiempo y reducir sus beneficios. Otra desventaja de los fondos de inversión es que solo operan una vez al día después del cierre del mercado. Por lo tanto, si ves un gran movimiento en el mercado de valores, ya sea un gran aumento en el precio o un colapso, cuando estás en un fondo de inversión, no puedes responder a ese gran cambio hasta después del cierre del mercado. Por supuesto, puedes enviar tu orden o colocarla en línea, pero no se ejecutará hasta después de que el mercado haya cerrado. Algunos fondos de inversión también cobraban tarifas costosas, llamadas cargas. A lo que esta cantidad se refiere es que se le cobra una comisión cada vez que compra o vende acciones. Por lo tanto, para usar un ejemplo específico, si tú invirtieras miles de dólares en un fondo mutuo pero tuviera una carga del 5%, eso significaría que solo estarías poniendo $950 en tu inversión. Bueno, el fondo sacaría $50 de la parte superior como comisión. Honestamente, esto es difícil de asimilar en el mundo de hoy. Puede encontrar un fondo cotizado que hará un seguimiento de casi las mismas inversiones que cualquier fondo mutuo, y puede comprar acciones del fondo cotizado con 0 comisiones cobradas por el corredor de bolsa. Te dejaré en la descripción del vídeo un corredor de bolsa que no cobra comisiones en todos los fondos cotizados, acciones ni dividendos. También hay algunos otros que puede investigar. Si escarbas en los fondos de inversión, verás que los salmos se anuncian como fondos sin carga. Este tipo de fondos de inversión no cobran la comisión de venta conocida como la carga. Sin embargo, estos fondos pueden seguir cobrando otras comisiones. Los fondos que cobran una carga pueden cobrar honorarios por encima de la carga. Al investigar los fondos mutuos, puede buscar todas las comisiones que cobran, que deben ser reveladas en el prospecto. Los fondos de inversión casi sin carga van a tener requisitos específicos para que inviertas. Por ejemplo, podrían requerir que mantengas tu dinero en el fondo durante un número determinado de años. Los fondos mutuos también pueden tener requisitos para una cantidad inicial invertida. En consecuencia, esto podría impedir que los pequeños inversores que están empezando a participar en los fondos mutuos pudieran acceder a ellos. Por lo tanto, para resumir, los fondos mutuos tienen varios beneficios. Entre ellos figuran una fuerte diversificación y exposición a muchos sectores diferentes. Los fondos mutuos también permiten invertir en múltiples tipos de valores financieros, como los bonos. Sin embargo, los fondos mutuos tienen muchas desventajas. Las principales desventajas incluyen el tener que esperar hasta después del cierre del mercado para negociar las acciones y muchos honorarios y comisiones de venta.
También puede enfrentarse al problema de tener que invertir una cantidad mínima de capital para empezar. Fondo de comercio de divisas. Por supuesto, mucha gente se da cuenta de los inconvenientes de los fondos de inversión a través de los años. Así que no es sorprendente que algunas personas pensaran en tomar las buenas características de los fondos de inversión y crear un tipo diferente de fondo que se librara de los inconvenientes. Este fue el nacimiento del fondo cotizado en bolsa. Para los dividendos e inversiones, los fondos cotizados en bolsa son una excelente adición a tu cartera. Sería completamente razonable invertir solo en fondos cotizados, o, como mencionamos en la introducción, podría desarrollar una amplia cartera que fuera una mezcla de fondos cotizados y acciones individuales. Pero cuando empieces a investigar esto, te darás cuenta de que muchos fondos cotizados pagaron dividendos. Lo que sucede es que cobrarán dividendos de todas las inversiones del fondo. Y entonces tú, como el inversionista, se te pagará un pago de dividendos que es en proporción a tu participación en el fondo. En muchos fondos de índices, el rendimiento puede no ser tan alto como en el caso de algunas acciones individuales. Sin embargo, todavía va a ser relativamente competitivo y puedes invertir en muchos fondos de índice que tienen tantas acciones como quieras y puedes hacerlo cuando quieras. Es decir, puedes negociarlas durante las horas en que el mercado está abierto. Otro beneficio es que los fondos cotizados en bolsa no tienen una inversión mínima requerida que el precio requerido para comprar al menos una acción, mientras que algunos fondos de inversión pueden requerir que pongas $5,000 solo para entrar en la puerta. Si solo quieres gastar $85 para comprar un fondo cotizado comprando una sola acción, puedes hacerlo. Y 2 horas más tarde, si estás cansado o crees que cometiste un error, podrías vender esa acción. Los fondos cotizados en bolsa también prescinden de todas las comisiones asociadas a los fondos de inversión. Puede que se cobre una pequeña cantidad de comisiones, pero francamente, son minúsculas comparadas con las que cobran los fondos de inversión. Así que, el comercio de fondos negociados en bolsa se reduce a algo que no es tan diferente de las acciones de Facebook o Apple. Si inviertes $1,000, estarás invirtiendo $1,000. No va a ser como un fondo mutuo cargado que cobra una comisión de la parte superior. Y como hemos señalado, ya que los fondos cotizados en bolsa se negocian como las acciones, si hay un gran movimiento del mercado durante el día, se puede aprovechar al máximo. También puedes comprar opciones contra los fondos negociados en bolsa y negociarlas. Las opciones están fuera del alcance de este libro, por lo que no vamos a discutir los detalles, pero algunas de las opciones más populares son las opciones negociadas en fondos negociados en bolsa. Los ETF tienen diversificación. En cuanto a la forma en que se realizan las inversiones, los fondos cotizados en bolsa son bastante similares a los fondos mutuos. Una gran cantidad de dinero se reúne y se utiliza para comprar acciones. Si compraras acciones en un fondo de inversión que rastrea el S&P 500, estaría comprando acciones de las 500 compañías. Un fondo cotizado puede hacer esto porque tiene un gran fondo de dinero reunido de miles o más inversionistas. Algunos de los instrumentos financieros más populares y más negociados hoy en día, nuestros fondos cotizados. Los primeros fondos negociados en bolsa salieron al mercado hace unos 30 años. Desde entonces, han explotado en popularidad y en el número de fondos disponibles. Cualquier cosa en la que puedas pensar en invertir tiene un fondo cotizado asociado. Por lo tanto, hay fondos negociados en bolsa que siguen todos los principales índices bursátiles. Hay fondos negociados en bolsa que rastrean los metales preciosos, y también puedes invertir en fondos que rastrean los bienes raíces, la energía, los bienes raíces comerciales, el sector de la salud y muchas otras áreas. Para los dividendos e inversiones, los fondos cotizados en bolsa son una excelente adición a tu cartera. Sería completamente razonable invertir solo en fondos cotizados, o, como mencionamos en la introducción, podría desarrollar una amplia cartera que fuera una mezcla de fondos cotizados y acciones individuales. Pero cuando empieces a investigar esto, te darás cuenta de que muchos fondos cotizados pagaron dividendos. Lo que sucede es que cobrarán dividendos de todas las inversiones del fondo, y entonces tú como el inversionista se te pagará un pago de dividendos que es en proporción a tu participación en el fondo. En muchos fondos de índices, el rendimiento puede no ser tan alto como en el caso de algunas acciones individuales. Sin embargo, todavía va a ser relativamente competitivo, y puedes invertir en muchos fondos de índice que tienen rendimientos similares a los de Apple. Acabamos de mencionar a Apple de nuevo para usarlo como ejemplo. Sin embargo, a diferencia de invertir en Apple por sí mismo, cuando inviertes en fondos cotizados en bolsa, estás invirtiendo en cientos de empresas a la vez. Cuando compras una acción del fondo de inversión, estás comprando una pequeña fracción de la acción de algunas de las empresas que están representadas por el fondo.
Otra ventaja que tienen los fondos cotizados en bolsa en relación con los fondos mutuos es una mayor liquidez. Los fondos mutuos son relativamente líquidos. Pueden vender sus acciones y sacar dinero en efectivo, generalmente más tarde en el día. Sin embargo, recuerda que solo puedes comerciar con fondos mutuos después de que el día de negociación haya terminado. Por el contrario, como puedes operar con fondos cotizados en cualquier momento, esto significa que los fondos cotizados son súper líquidos. Incluso puedes operar en el día con fondos negociados en bolsa, usando los ETFs para obtener ingresos de valores no accionarios. Los fondos cotizados en bolsa son como los fondos de inversión en que puedes usarlos para invertir en prácticamente cualquier cosa. Así que, cuando empieces a investigar, te darás cuenta de que los fondos cotizados están disponibles para una acción o índice determinado. También vas a notar que puedes invertir en oro o en la minería de oro, o puedes invertir en bonos de alto rendimiento, por ejemplo. Las posibilidades son infinitas, y por esta razón, mucha gente solo invierte en fondos cotizados. ETFs que pagan dividendos. Muchos ETFs pagan dividendos. La forma en que se maneja esto es que el ETF recoge todos los dividendos de las acciones que pagan dividendos en el fondo y luego los divide por acción. Así que imaginemos que tenemos un simple fondo cotizado con 100 acciones en el fondo. Capítulo 4. Beneficios de la inversión en dividendos. A continuación se exponen algunas de las razones por las que es beneficioso para los inversores elegir las acciones de dividendo. Ingresos pasivos. Los dividendos de las acciones pueden proporcionarte un flujo regular de ingresos pasivos y puedes optar por reinvertirlos o gastarlos. Este es el principal beneficio que atrae a muchos jubilados que buscan ingresos suplementarios. Menor riesgo. Las acciones de dividendos tienen una menor volatilidad en el precio de las acciones y suelen tener una menor relación riesgo-recompensa. Debido a estos beneficios, las acciones de dividendos pueden experimentar un descenso menos agresivo del precio de las acciones durante una caída del mercado. La menor volatilidad también puede atenuar la apreciación del precio de las acciones durante la recuperación del mercado. Empresas más estables. Las empresas de primera línea más estables suelen pagar dividendos por sus acciones. Las empresas de nueva creación no suelen pagar dividendos, ya que necesitan reinvertir la mayor parte de sus beneficios para mantener el crecimiento. El Consejo de Administración decidirá pagar dividendos solo cuando la empresa haya alcanzado un nivel de éxito sostenible. Mientras tanto, la necesidad de distribuir dividendos obligará a la dirección a ser más responsable. Cobertura contra la inflación. La inflación es el principal enemigo de las ganancias de las inversiones en acciones. Una tasa de inflación moderada podría afectar enormemente tus beneficios. Incluso si ganas un 10% de retorno, una inflación del 3% puede resultar en solo un 7% de ganancias. Los dividendos pueden compensar esta pérdida. A medida que las empresas aumenten sus precios debido a la inflación, ganarán más dinero y pagarán mayores dividendos. Baby Boomer Boost. El precio de las acciones de dividendo podría subir ya que la demanda de las mismas aumentará debido a que los baby boomers llegan a la jubilación y buscan fuentes de ingresos suplementarios. Aunque esta es una proyección algo elevada, sigue siendo una proyección y no hay garantía de que esto suceda. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es mucho mayor. Rendimientos positivos en los mercados de valores. Las empresas que pagan dividendos seguirán pagando sus cuotas incluso en los mercados bajistas cuando los precios de las acciones están cayendo o son planos. Los dividendos pueden ayudar a compensar cualquier pérdida por la caída de los precios de las acciones. 2 maneras de obtener beneficios. El rendimiento de las acciones de los dividendos podría aumentar cuando las empresas paguen dividendos y aumenten el precio de las acciones. La única manera de obtener retornos positivos de las acciones sin dividendos es a través de la apreciación del precio de las acciones, comprando bajo y vendiendo alto, o vendiendo en corto. Dinero en efectivo para comprar más acciones. Si compras acciones en una empresa que no paga dividendos, solo puedes obtener más acciones si las compras con tus ingresos. Sin embargo, si inviertes en acciones con dividendos, puedes comprar acciones adicionales a través de la reinversión de todos o algunos de tus dividendos. No hay necesidad de usar el dinero de tu bolsillo para comprar más acciones. La mayoría de los inversionistas también están inscritos en programas especiales que les permiten reinvertir sus dividendos automáticamente. Retención de la propiedad y cobro de beneficios. Entre los aspectos más decepcionantes de poseer acciones sin dividendos es que todos tus beneficios están bloqueados en la inversión.
solo puedes acceder a tus beneficios vendiendo algunas de tus acciones. A través de las acciones con dividendos, puedes mantener la propiedad de la compañía mientras sigues cobrando tus ganancias. Si bien las acciones con dividendos plantean menos riesgos que las acciones sin dividendos, también entrañan cierto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los tipos de inversores. Además de los beneficios, también debe comprender los inconvenientes de la inversión de dividendos. Esto le ayudará a decidir si este tipo de inversión en el mercado de valores es adecuado para ti. Cada vez que se firma un acuerdo de inversión con un intermediario, como un administrador de fondos de inversión o un corredor, normalmente se lee un largo descargo de responsabilidad sobre los resultados no garantizados. En pocas palabras, puedes ganar dinero de tus inversiones hoy, pero no hay certeza de que sea el mismo caso mañana. Como cualquier otro tipo de inversión, la inversión de dividendos también conlleva cierto riesgo. Desventajas de la inversión de dividendos. Alto riesgo de pago de dividendos. Invertir en acciones con un alto índice de pago de dividendos conlleva un riesgo. Toma nota de que el coeficiente de distribución de dividendos de la empresa refleja la cantidad de tus beneficios que se utilizan para reinvertir en el crecimiento, pagar tus deudas, servir de reserva de efectivo en comparación con la cantidad que se paga a los accionistas. Puede ser un delicado acto de equilibrio para la mayoría de las empresas calcular el porcentaje de sus beneficios que se destinará a los dividendos. Seguramente les gusta atraer y retener a los inversores con altas remuneraciones, pero también necesitan conservar una cantidad suficiente de sus ganancias para apoyar un mayor crecimiento y al mismo tiempo mantener su capacidad de aumentar el dividendo en el futuro. En realidad, una vez que la relación de pago de dividendos de una empresa se vuelve demasiado alta para la sostenibilidad, esto puede obligar a la empresa a reducir o cancelar los pagos por completo. Cambios en la política de dividendos. La política de dividendos se refiere al plan de la empresa para calcular el monto de los dividendos y cualquier posible aumento basado en las ganancias proyectadas. Una vez que una compañía hace cambios en la política, específicamente aquellos que resulten en la reducción o cancelación de los pagos, perjudicará el precio de sus acciones. Basado en la teoría del efecto clientelar, el precio de una acción está fuertemente conectado a la reacción de los inversores a los cambios de política de la compañía. Así que, cuando estos cambios ocurran, muchos inversores venderán sus acciones de la compañía. Cuando una empresa se ve obligada a cancelar sus dividendos por cualquier motivo, puedes perder tus ingresos pasivos. Doble imposición. Otra desventaja de invertir en acciones de dividendos es que los pagos están sujetos a doble imposición. En primer lugar, hay que pagar impuestos cuando se reciben los pagos porque la empresa que emite los dividendos de tu beneficio neto tiene que pagar impuestos sobre tus ganancias anuales. Estas ganancias generan los pagos de dividendos de la compañía. En segundo lugar, tienes que volver a pagar impuestos cuando recibes los pagos como ingresos personales que has ganado durante un determinado año fiscal. Por lo tanto, tú estás pagando impuestos 2 veces como individuo y como copropietario de una empresa. En general, la inversión en dividendos es menos arriesgada que la inversión en acciones sin dividendos. Sin embargo, antes de que pueda maximizar los beneficios de este tipo de inversión, debe estar muy familiarizado tanto con los beneficios como con los inconvenientes antes de comprar tus primeras acciones. Cuando una empresa se ve obligada a cancelar sus dividendos por cualquier motivo, puedes perder tus ingresos pasivos. Doble imposición. Otra desventaja de invertir en acciones de dividendos es que los pagos están sujetos a doble imposición. En primer lugar, hay que pagar impuestos cuando se reciben los pagos porque la empresa que emite los dividendos de tu beneficio neto tiene que pagar impuestos sobre tus ganancias anuales. Estas ganancias generan los pagos de dividendos de la compañía. En segundo lugar, tienes que volver a pagar impuestos cuando recibes los pagos como ingresos personales que has ganado durante un determinado año fiscal. Por lo tanto, tú estás pagando impuestos 2 veces como individuo y como copropietario de una empresa. En general, la inversión en dividendos es menos arriesgada que la inversión en acciones sin dividendos. Sin embargo, antes de que pueda maximizar los beneficios de este tipo de inversión, debe estar muy familiarizado tanto con los beneficios como con los inconvenientes antes de comprar tus primeras acciones. Gestión de riesgos en la inversión de dividendos. Siempre existe el riesgo de invertir en el mercado de valores debido, en parte, a su naturaleza impredecible y variable. Dicho esto, varios factores pueden aumentar el riesgo, algunos están bajo tu control y otros no.
Aunque no podemos eliminar el riesgo, todavía es posible minimizar nuestra exposición siendo más conscientes de los factores que influyen en el comportamiento del mercado. Como un inversor inteligente, puede manejar los riesgos de la inversión de dividendos tratando con factores que puede controlar. Nunca debes invertir todo tu dinero en una sola acción de la compañía, sin importar lo prometedor que sea el negocio. Sus competidores pueden dominar el mercado. La dirección puede ser corrupta o incompetente. O la empresa o toda su industria puede perder el favor de los inversores por cualquier razón. Esto está fuera de tu control. Lo bueno es que tienes un control absoluto sobre dónde quieres verter tu dinero. Puedes minimizar enormemente el riesgo repartiendo tus inversiones en diferentes acciones. Minimizar el error humano. El error humano es el mayor factor de riesgo en la inversión de dividendos y puede resultar de lo siguiente: la falta de conocimiento, una estrategia de inversión y objetivos de inversión desalineados, investigación y análisis insuficientes, usar las emociones por encima de la lógica en la elección de las acciones, falta de seguimiento de las condiciones del mercado, permitir que el pánico y el miedo influyan en las decisiones de inversión. Hacer la debida diligencia es la mejor manera de eliminar el error humano. Ciertamente, sabes el riesgo que implica no estar preparado si has tomado un examen para el que no has estudiado. Aparte de la inquietante sensación de no saber las respuestas correctas, experimentarás un pánico que no ayudará a tu situación. Usar la razón sobre la emoción. La hipótesis del mercado eficiente es una de las teorías prevalecientes sobre la mecánica detrás del mercado de valores. Esta hipótesis describe a los inversores como personas lógicas capaces de entender toda la información disponible en el mercado para tomar decisiones razonables para obtener los máximos beneficios. Sin embargo, la mayoría de las personas no son lógicas o racionales. Muchos inversores compran acciones basándose en los consejos de sus familiares o amigos y a veces de personas que no conocen. Algunos inversores compran o venden sus acciones por lo que han oído en las noticias, o porque una nueva empresa está fabricando un producto que adoran, y están seguros de que será un gran éxito en el mercado. No saben nada sobre la historia de las acciones, su gestión o la empresa en su conjunto. Para gestionar eficazmente los riesgos en la inversión de dividendos, es mejor evitar estas tres grandes emociones: amor, miedo y avaricia. El amor. Nunca debes enamorarte de tus inversiones. Recuerda, son activos sin vida que no son capaces de devolverle el amor. Pero curiosamente, pueden traicionarte y herirte. Gestión de riesgos en la inversión de dividendos. Siempre existe el riesgo de invertir en el mercado de valores debido, en parte, a su naturaleza impredecible y variable. Dicho esto, varios factores pueden aumentar el riesgo. Algunos están bajo tu control y otros no. Aunque no podemos eliminar el riesgo, todavía es posible minimizar nuestra exposición siendo más conscientes de los factores que influyen en el comportamiento del mercado. Como un inversor inteligente, puede manejar los riesgos de la inversión de dividendos tratando con factores que puede controlar. Diversificando tus inversiones. Nunca debes invertir todo tu dinero en una sola acción de la compañía, sin importar lo prometedor que sea el negocio. Sus competidores pueden dominar el mercado. La dirección puede ser corrupta o incompetente, o la empresa o toda su industria puede perder el favor de los inversores por cualquier razón. Esto está fuera de tu control. Lo bueno es que tienes un control absoluto sobre dónde quieres verter tu dinero. Puedes minimizar enormemente el riesgo repartiendo tus inversiones en diferentes acciones. Minimizar el error humano. El error humano es el mayor factor de riesgo en la inversión de dividendos y puede resultar de lo siguiente: la falta de conocimiento, una estrategia de inversión y objetivos de inversión desalineados, investigación y análisis insuficientes, usar las emociones por encima de la lógica en la elección de las acciones, falta de seguimiento de las condiciones del mercado, permitir que el pánico y el miedo influyan en las decisiones de inversión. Hacer la debida diligencia es la mejor manera de eliminar el error humano. Ciertamente sabes el riesgo que implica no estar preparado si has tomado un examen para el que no has estudiado. Aparte de la inquietante sensación de no saber las respuestas correctas, experimentarás un pánico que no ayudará a tu situación. Usar la razón sobre la emoción. La hipótesis del mercado eficiente es una de las teorías prevalecientes sobre la mecánica detrás del mercado de valores. Esta hipótesis describe a los inversores como personas lógicas capaces de entender toda la información disponible en el mercado para tomar decisiones razonables para obtener los máximos beneficios.
Sin embargo, la mayoría de las personas no son lógicas o racionales. Muchos inversores compran acciones basándose en los consejos de sus familiares o amigos y a veces de personas que no conocen. Algunos inversores compran o venden sus acciones por lo que han oído en las noticias o porque una nueva empresa está fabricando un producto que adoran y están seguros de que será un gran éxito en el mercado. No saben nada sobre la historia de las acciones, su gestión o la empresa en su conjunto. Para gestionar eficazmente los riesgos en la inversión de dividendos, es mejor evitar estas tres grandes emociones: amor, miedo y avaricia. El amor. Nunca debes enamorarte de tus inversiones. Recuerda, son activos sin vida que no son capaces de devolverle el amor, pero, curiosamente, pueden traicionarte y herirte. Algunos inversores están enamorados de la empresa en la que tienen acciones y se niegan a venderla incluso cuando los indicadores muestran que el valor inherente de la empresa se ha deteriorado y el precio de las acciones está cayendo. Es necesario rescatar cuando una acción cae bruscamente. Revisa tus acciones regularmente y examina cada inversión en su rendimiento reciente. Si no contribuye al crecimiento de tu cartera, puedes vender tus acciones, algo que puedes hacer fácilmente porque las acciones son muy líquidas. Miedo. Los inversores que experimentaron pérdidas de dinero en el mercado de valores son susceptibles de temer que los paralice para tomar cualquier acción. En lugar de asumir algún riesgo con inversiones de alto potencial, prefieren poner su dinero en inversiones seguras con bajas tasas de rendimiento. La ambición. La ambición es lo opuesto al miedo. La mayoría de los inversores que han ganado mucho dinero en el mercado de valores normalmente querrían más. Algunos inversionistas son vulnerables al efecto bandwagon, vertiendo su dinero en las compañías e industrias más calientes. Los inversionistas ambiciosos usualmente tienden a invertir en instrumentos que no entienden completamente y luego caen en la trampa de aumentar sus inversiones para tratar de recuperar sus pérdidas. Algunos inversores están enamorados de la empresa en la que tienen acciones y se niegan a venderla, incluso cuando los indicadores muestran que el valor inherente de la empresa se ha deteriorado y el precio de las acciones está cayendo. Es necesario rescatar cuando una acción cae bruscamente. Revisa tus acciones regularmente y examina cada inversión en su rendimiento reciente. Si no contribuye al crecimiento de tu cartera, puedes vender tus acciones, algo que puedes hacer fácilmente porque las acciones son muy líquidas. Miedo. Los inversores que experimentaron pérdidas de dinero en el mercado de valores son susceptibles de temer que los paralice para tomar cualquier acción. En lugar de asumir algún riesgo con inversiones de alto potencial, prefieren poner su dinero en inversiones seguras con bajas tasas de rendimiento. La ambición. La ambición es lo opuesto al miedo. La mayoría de los inversores que han ganado mucho dinero en el mercado de valores normalmente querrían más. Algunos inversionistas son vulnerables al efecto bandwagon, vertiendo su dinero en las compañías e industrias más calientes. Los inversionistas ambiciosos usualmente tienden a invertir en instrumentos que no entienden completamente y luego caen en la trampa de aumentar sus inversiones para tratar de recuperar sus pérdidas. Capítulo 5. Preparación y planificación de la inversión de dividendos. Prepararse para empezar a invertir requiere una cierta mentalidad. Debes asegurarte de prepararte mentalmente para estar listo para invertir en la oportunidad adecuada y elegir la inversión de dividendos correcta para tu cartera. Por ejemplo, no puedes entrar en ella pensando que vas a ganar mucho dinero desde el principio. La inversión de dividendos es una estrategia de inversión que se centra en el enfoque a largo plazo de comprar y mantener activos, en este caso acciones, lo que te permitirá aumentar tu riqueza paso a paso. La inversión de dividendos no es una estrategia rápida para hacerse rico, pero proporciona estabilidad y un aumento constante de tus ingresos por dividendos. Muchos inversores diligentes de dividendos que se mantienen en su estrategia son capaces de lograr su objetivo de vivir de sus ingresos pasivos a través del pago de dividendos. Siempre tenga una perspectiva positiva al invertir. Tenga en cuenta que cometerá errores. Cometer errores le pasa a los mejores de nosotros. Es la forma en que te recuperas de tus errores, lo que determinará un resultado exitoso al invertir. Los errores deben ser vistos como un momento de aprendizaje o de enseñanza. Aprende de tus errores e intenta no volver a cometer los mismos. Un gran error que cometen muchos inversores de dividendos es solo prestar atención a una empresa de alto rendimiento de dividendos y no investigar por qué es tan alto para esta empresa. Un alto rendimiento de dividendos no significa necesariamente que algo malo esté sucediendo en la compañía, pero es por eso que se debe investigar más. Metas. Tener metas para su ingreso pasivo y su inversión de dividendos.
Sepa lo que quiere hacer en ingresos de dividendos, cuán cómodo quiere estar y si quiere hacer de esto una carrera a tiempo completo. Si te fijas metas para ti mismo cuando se trata de invertir dividendos, puedes entonces desglosar esas metas y calcular exactamente cuánto necesitas invertir para obtener $1,000, $10,000 o incluso más por mes en ingresos por dividendos. Está perfectamente bien si tienes que cambiar tus objetivos. Las cosas inesperadas siempre suceden en la vida, pero asegúrate de que te haces responsable de los objetivos que te has propuesto, evaluándolos frecuentemente y viendo si estás en el camino correcto para alcanzarlos. Capítulo 6. Estrategias de inversión a largo plazo. Discutamos las estrategias que son útiles para el éxito de las inversiones a largo plazo. Estas estrategias son bien conocidas y han demostrado una y otra vez su eficacia. El propósito de estas estrategias es reducir el riesgo inevitable que viene con cualquier actividad de inversión. No importa cuán cuidadoso seas o cuán a fondo investigues las métricas fundamentales y financieras de una compañía, nunca podremos predecir el futuro. Algunas de las mejores empresas van a terminar en quiebra o en bancarrota. Algunas de las empresas que parecen estar en problemas ahora van a terminar siendo las vacas de dinero del mañana. A menos que tengas habilidades psíquicas, es imposible saber con certeza el futuro bienestar financiero de una empresa. Sabemos que si prestamos atención al análisis fundamental, nos ponemos en marcha para encontrar empresas que han demostrado ser inversiones exitosas. Demos una visión general de las estrategias utilizadas en una cartera de inversiones a largo plazo antes de empezar. La primera estrategia se llama diversificación. El punto básico detrás de esta estrategia es evitar poner todos los huevos en una sola canasta. A continuación, vamos a considerar una técnica llamada Dollar Cost Averaging. Estas son las dos estrategias principales que, combinadas con el análisis fundamental y la comprensión de sus objetivos generales, pueden conducir al éxito a largo plazo y a la creación de riqueza. Diversificación. Todo el mundo entiende la idea básica de la diversificación. Es esta. Ninguno de nosotros puede predecir el futuro con certeza, por lo que es imposible saber si una empresa individual va a ser un éxito a largo plazo. Recuerda una de las reglas más básicas. Con el tiempo suficiente, cualquier cosa puede suceder. Las empresas que parecen invencibles hoy en día pueden estar en bancarrota en 10 años. La creación de riqueza y de ingresos mediante la inversión de dividendos significa que se mirará a horizontes temporales más amplios. Como mínimo, estarás invirtiendo durante una década. La historia está llena de empresas que o bien cerraron o tuvieron que pasar por una gran reestructuración para sobrevivir a largo plazo. Aunque compañías como Facebook, Apple y Amazon parecen invencibles en este momento, ninguno de nosotros puede saber cuál es el futuro a largo plazo de estas corporaciones. Dado este hecho fundamental, un enfoque hacia la inversión fue desarrollado para que en lugar de apostar tu futuro en una empresa, se redujera tu riesgo al invertir en varias empresas simultáneamente. Si inviertes en 20 empresas diferentes, si una o dos o incluso 3 de estas empresas terminan en bancarrota, tu cartera de inversiones en general seguirá estando en buena forma. Este es el principio principal detrás de esta estrategia. Estamos jugando con las probabilidades de que la mayoría de las empresas que son cuidadosamente seleccionadas en base a sólidos principios financieros van a mantenerse durante la vida de nuestras inversiones. En segundo lugar, la diversificación va a ayudar a construir una cartera de acciones que es probable que conduzca a mayores rendimientos. Si tomas una cesta de empresas, algunas crecerán más rápido que la media, otras serán medias y otras se quedarán atrás y crecerán a una tasa media baja. Al igual que no podemos predecir qué compañías van a quebrar, no podemos saber con seguridad qué compañías van a crecer rápidamente en los próximos 20 o 30 años, y qué compañías se van a estancarse o incluso crecer a un ritmo más lento que el promedio. Como no se puede saber esto con antelación, la mejor medida para el éxito es seleccionar un buen número de empresas para utilizar en tu cartera. Otro factor que hay que considerar es los diferentes sectores en los que se puede invertir. Además de tratar con empresas individuales, sectores industriales enteros van a enfrentarse a diferentes futuros. Por supuesto, parece inevitable que la tecnología tenga un futuro brillante. Es probable que así sea, pero si se observan todos los sectores de la economía, no es seguro que ninguno de ellos vaya a crecer en el futuro al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora en el pasado. Recuerda que las cosas siempre están cambiando en una economía dinámica. Por lo tanto, una estrategia de diversificación en tus inversiones tiene 2 patas. La primera pata es que debes invertir en al menos 15 o 20 empresas diferentes. La segunda pierna de la estrategia de diversificación es que tú debes invertir en múltiples sectores de la economía.
Por lo tanto, sería un error tener 20 inversiones en el sector de la alta tecnología. Todos podemos estar de acuerdo en que la alta tecnología no va a ninguna parte, pero eso no significa que el crecimiento que ha experimentado en los últimos años vaya a continuar indefinidamente. Por ejemplo, todos necesitamos servicios públicos y electricidad. Pero la mayoría de nosotros reconocemos que en lo que respecta al crecimiento, ese tipo de empresas no son ideales, pero podrían desempeñar un papel en tu cartera de ingresos por dividendos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánta diversidad es necesaria para tener una cartera verdaderamente diversificada? Una de las mejores respuestas a esta pregunta sería invertir en cientos, si no miles, de empresas. Pero esta respuesta ideal debe equilibrarse con las realidades de la mente humana y cuánto puede invertir una persona que no es un asesor financiero a tiempo completo en el verdadero análisis de la salud financiera y el potencial de múltiples compañías. Hay un punto obvio en el que una persona va más allá de su capacidad para hacer buenas inversiones con precisión. La regla general que la mayoría de los asesores financieros se atienen a un buen nivel de diversificación es de unas 15 a 30 empresas. Índice y fondo mutuo de inversión. Una forma de aumentar la diversidad de tus inversiones es utilizar los fondos de índice, ya sea para toda tu cartera o como una forma de diversificar parte de la misma. Hay muchos fondos índice para elegir en estos días y permiten a los inversores repartir su dinero en sectores o índices enteros de la economía. Como veremos, puede elegir fondos que le permitan invertir en sectores específicos de la economía o en grandes índices como el S&P 500. Puede utilizar los fondos para invertir en la salud, en el sector inmobiliario y en otras industrias o sectores y obtener una exposición diversificada a cientos, si no miles, de empresas e inversiones. Si elige esta ruta, la siguiente pregunta que sigue es cuántos y en qué proporción usar. En otras palabras, es posible construir tu cartera con algunas inversiones específicas mientras se añaden inversiones de fondos para ayudar a aumentar la diversidad. No hay respuestas exactas, correctas o incorrectas para esto. Lo que sugeriría para la mayoría de la gente es que lo dividan al 50%. Así que, en este caso, puede elegir 10 de tus compañías favoritas en las que quieras invertir y luego elegir unos pocos fondos de índice o fondos de inversión para lento que el promedio. Como no se puede saber esto con antelación, la mejor medida para el éxito es seleccionar un buen número de empresas para utilizar en tu cartera. Otro factor que hay que considerar es los diferentes sectores en los que se puede invertir. Además de tratar con empresas individuales, sectores industriales enteros van a enfrentarse a diferentes futuros. Por supuesto, parece inevitable que la tecnología tenga un futuro brillante. Es probable que así sea, pero si se observan todos los sectores de la economía, no es seguro que ninguno de ellos vaya a crecer en el futuro al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora en el pasado. Recuerda que las cosas siempre están cambiando en una economía dinámica. Por lo tanto, una estrategia de diversificación en tus inversiones tiene dos patas. La primera pata es que debes invertir en al menos 15 o 20 empresas diferentes. La segunda pierna de la estrategia de diversificación es que tú debes invertir en múltiples sectores de la economía. Por lo tanto, sería un error tener 20 inversiones en el sector de la alta tecnología. Todos podemos estar de acuerdo en que la alta tecnología no va a ninguna parte, pero eso no significa que el crecimiento que ha experimentado en los últimos años vaya a continuar indefinidamente. Por ejemplo, todos necesitamos servicios públicos y electricidad. Pero la mayoría de nosotros reconocemos que en lo que respecta al crecimiento, ese tipo de empresas no son ideales, pero podrían desempeñar un papel en tu cartera de ingresos por dividendos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuánta diversidad es necesaria para tener una cartera verdaderamente diversificada? Una de las mejores respuestas a esta pregunta sería invertir en cientos, si no miles, de empresas. Pero esta respuesta ideal debe equilibrarse con las realidades de la mente humana y cuánto puede invertir una persona que no es un asesor financiero a tiempo completo en el verdadero análisis de la salud financiera y el potencial de múltiples compañías. Hay un punto obvio en el que una persona va más allá de su capacidad para hacer buenas inversiones con precisión. La regla general que la mayoría de los asesores financieros se atienen a un buen nivel de diversificación es de unas 15 a 30 empresas. Índice y fondo mutuo de inversión. Una forma de aumentar la diversidad de tus inversiones es utilizar los fondos de índice ya sea para toda tu cartera o como una forma de diversificar parte de la misma.
Hay muchos fondos índice para elegir en estos días y permiten a los inversores repartir su dinero en sectores o índices enteros de la economía. Como veremos, puede elegir fondos que le permitan invertir en sectores específicos de la economía o en grandes índices como el S&P 500. Puede utilizar los fondos para invertir en la salud, en el sector inmobiliario y en otras industrias o sectores, y obtener una exposición diversificada a cientos, si no miles, de empresas e inversiones. Si elige esta ruta, la siguiente pregunta que sigue es cuántos y en qué proporción usar. En otras palabras, ¿es posible construir tu cartera con algunas inversiones específicas mientras se añaden inversiones de fondos para ayudar a aumentar la diversidad? No hay respuestas exactas, correctas o incorrectas para esto. Lo que sugeriría para la mayoría de la gente es que lo dividan al 50%. Así que, en este caso, puede elegir 10 de tus compañías favoritas en las que quieras invertir y luego elegir unos pocos fondos de índice o fondos de inversión para el resto de tus inversiones. De esa manera, tendrás suficiente diversidad en tu cartera para protegerse del riesgo general o del riesgo de estar demasiado invertido en una sola compañía. Promedio del costo del dólar. El promedio del costo del dólar es otra técnica utilizada por los inversores experimentados para reducir su riesgo general. Expliquemos cómo funciona. Lo que significa el promedio del costo del dólar es que inviertes tu dinero en cantidades iguales y en intervalos de tiempo iguales. El propósito de hacer esto es evitar el sentimiento emocional ligado a la compra de activos. La mayoría de los inversionistas tratan de adivinar cuándo comprar y solo quieren comprar acciones cuando están operando en baja. Con el costo promedio del dólar, tú estás comprando acciones consistentemente en momentos en los que están por debajo y por encima del precio. El beneficio de utilizar este método es el costo promedio de la compra de estas acciones, y como se compra constantemente, no se intenta cronometrar el mercado de valores. Al igual que no podemos predecir si una empresa individual va a quebrar en 10 años, es difícil decir si está comprando a un precio alto o relativamente bajo en un momento dado. Dado que eso no es algo que podamos saber con certeza, la verdad es que si en algún momento utilizas el promedio de costo del dólar, estarás pagando de más por tus acciones. Sin embargo, en otros momentos estarás comprando acciones con un descuento. Así que, como ya dijimos, estas compras altas y bajas van a promediar con el tiempo. El promedio del costo del dólar es un proceso simple de implementar. Todo lo que tienes que hacer para implementar el promedio de costo del dólar es decidir un programa de inversión regular. Así que, por ejemplo, podrías decidir invertir el 15 y el 30 de cada mes. Entonces, depositas una cantidad igual de dinero en tu cuenta cada vez que estés listo para invertir. Reequilibrio. Otra estrategia importante utilizada por los inversores a largo plazo y de ingresos se denomina reequilibrio. Al final de cada año, puedes examinar tu cartera de inversiones para ver si sigue cumpliendo con tus objetivos de inversión a largo plazo. Los valores que han superado la mezcla de tu cartera pueden reducirse vendiendo algunos y reinvirtiendo el dinero en acciones que necesitan tener una posición más grande en la misma. Para utilizar un ejemplo sencillo, supongamos que tú has determinado que tus objetivos de inversión se cumplirán al tener una cartera compuesta por un 75% de acciones de dividendo y un 25% de bonos. Si la porción de tu capital en acciones de dividendo aumentara al 85% y ahora el 15% en bonos al final del año, el proceso de reequilibrio implicaría la venta de suficientes acciones y luego la compra de más bonos para restablecer el equilibrio del 85 al 15%. El reequilibrio también puede utilizarse para mantener tu cartera de acciones en las proporciones que mejor se ajusten a tus objetivos. En otras palabras, si tienes acciones de Microsoft, McDonald's y Coca-Cola en proporciones de 40-30 y 30, al final del año podrían ser 50-25 y 25, así que querrías vender algunas acciones de Microsoft para reequilibrar la cartera a 40-30 y 30, comprando más acciones de Coca-Cola y McDonald's. También puedes utilizar el reequilibrio como un momento para evaluar el resto de tus inversiones. De esa manera, tendrás suficiente diversidad en tu cartera para protegerse del riesgo general o del riesgo de estar demasiado invertido en una sola compañía. Promedio del costo del dólar. El promedio del costo del dólar es otra técnica utilizada por los inversores experimentados para reducir su riesgo general. Expliquemos cómo funciona. Lo que significa el promedio del costo del dólar es que inviertes tu dinero en cantidades iguales y en intervalos de tiempo iguales. El propósito de hacer esto es evitar el sentimiento emocional ligado a la compra de activos.
La mayoría de los inversionistas tratan de adivinar cuándo comprar y solo quieren comprar acciones cuando están operando en baja. Con el costo promedio del dólar, tú estás comprando acciones consistentemente en momentos en los que están por debajo y por encima del precio. Evitar el pánico. Finalmente, evita el pánico al invertir. Los inversores novatos siempre entran en pánico y venden todas sus acciones y pasan a efectivo a la primera señal de problemas. Lo que hay que tener en cuenta sobre las recesiones y los pánicos es que pasan con el tiempo. Y cuando se mira la historia a largo plazo del mercado de valores, se verá que los descensos del mercado de valores son de corta duración. Como inversionista de dividendos, descubrirás que durante los tiempos de declive del mercado de valores es cuando puedes comprar acciones con un descuento, permitiéndote alcanzar tu objetivo de cartera de inversiones más rápidamente. Una vez que empieces a construir una cartera de acciones para los ingresos por dividendos en el futuro, debes mantenerte en el buen camino y no abandonar el mercado en busca de dinero en efectivo, con la esperanza de volver a entrar en él más tarde. Ese tipo de comportamiento de pánico amateur te pondrá en una situación en la que pagarás demasiado por las acciones y empezarás de nuevo. En lugar de tomar ese enfoque, deberías usar las caídas para conseguir acciones baratas o con descuento. Otra estrategia a emplear es poner un cierto porcentaje de tus inversiones en fondos que están al descubierto en el mercado. Hay algunos fondos que cotizan en bolsa que hacen esto. No te aconsejaría poner un gran porcentaje de tu cartera en ellos, pero el 3 al 5% sería razonable. Estos fondos ganan mucho valor cuando hay una recesión. Por lo tanto, puedes comprarlos cuando los tiempos son buenos, y luego venderlos cuando una recesión golpea para obtener un mayor beneficio. Puedes usar las ganancias para comprar más acciones que paguen dividendos cuando se venden a un valor descontado. Crea una lista de vigilancia de las acciones de dividendo que quieres en tu cartera, y cuando sea el momento adecuado debería comprarlas con un descuento. Espero que esta guía te haya sido útil para iniciarte en el mundo de los dividendos. Hasta pronto.